Padre Celestial, cuán dulce es estar en tu presencia. Señor, hemos pasado una mañana gloriosa. Te damos las gracias porque hemos sentido tu presencia en nuestras vidas. A través de la poesía de la hermana Hilda, por la cual te suplicamos que bendigas su memoria. A través de los cantos, a través de la lección, a través de la palabra. Señor, en este momento tu pueblo está hambriento de escuchar de tu palabra. Padre, tú sabes que no tengo nada que decir, que descanso totalmente en el poder del Espíritu Santo. Te suplico humildemente, Señor, que tú puedas esconder este frágil e imperfecto instrumento humano detrás de la cruz. Señor, que sean tus palabras, que sean tus ideas, que sean tus pensamientos las que puedan fluir. Que en esta mañana podamos sentir que hemos estado en tu presencia. Señor, te suplicamos humildemente que al salir de aquí podamos hacerlo con la seguridad que tú has escuchado a nuestra plegaria, que tú la has respondido de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y te suplicamos en el nombre de Jesús que tú puedas abrir las ventanas de nuestros corazones, de nuestra mente, y que el Espíritu Santo pueda hacer por nosotras y por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Guíanos en el estudio de tu palabra. Lo rogamos en los méritos de Jesús. Ayer salí a caminar en una de mis caminatas de oración. Saben, todas las mañanas salí a caminar y era mi tiempo de hablar con Dios. Este día en especial, el día estaba hermoso y soleado. A cada árbol del camino, a cada paso del camino, había árboles que se juntaban y danzaban al compás del viento, bañando mi rostro con una suave brisa. Vi caras conocidas, vi las casas, vi lugares y sentí una mezcla de pensamientos. A la distancia había un grupo de niños que reía y saltaba mientras jugaba. Y entonces, al ver a esos niños, recordé. Y al recordar, lloré. ¿Saben ustedes? Tiempo atrás mi vida no era como es ahora. Tiempo atrás mi vida estaba vacía, estaba seca, estaba árida. Yo no podía tener hijos. Y en mi país, en mi cultura y en el tiempo en que yo vivía, el no tener hijos se interpretaba como que Dios había puesto una maldición sobre mí, como que tenía una mancha. Y mi corazón lloraba. Cada día, cada vez que veía a otras mujeres con sus niños en los brazos, así como tú, sentía un dolor tan grande aquí adentro. Y mi única plegaria era: Señor, ponle vida a mi vientre. Quiero tener un hijo. Es lo único que te pido, un hijo, Señor. Mi esposo me decía: Ana, pero ¿por qué estás así? ¿Yo no valgo más que 10 hijos? Él no entendía, no tenía idea de lo que yo estaba sintiendo. Y obviamente ni se lo imaginaba siquiera. ¿Saben ustedes qué hizo? Trajo otra mujer a mi casa para que le diera hijos. La mujer se llamaba Penina. ¿Saben ustedes quién era Penina? Penina era como una espina encarnada, como una gota de agua sobre la cabeza. Penina era una de esas personas insoportables que parece cuya única misión tiene en la vida es hacer la vida miserable a otro ser humano. Desde que me levantaba hasta que me acostaba, los hijos de Penina, unas veces llorando y otras veces riendo, me atormentaban y me enloquecían enloquecer. Y ella, sabiendo mi dolor, con un sarcasmo increíble me decía: Ana, qué pena que tienes tus brazos vacíos. ¿Creen ustedes que Penina realmente tenía pena por mí? Era una mujer mala, de sentimientos horrendos. Mientras estábamos en la casa, me acobijaba en mi habitación y me encerraba para no escuchar sus insultos y su sarcasmo. Pero cuando teníamos que ir al templo, asilo, a adorar,
ahí no tenía escapatoria. No solamente todos los ojos de todo el mundo estaban sobre mí y todo el mundo comentaba, ahí va la que está marcada y maldecida por Jehová. Pero tenía que escuchar los insultos de Penina, tenía que ser víctima de su sarcasmo. Era una cosa tan tormentosa que a veces sentía que no podía más. Aquel día, cuando terminaron los sacrificios y estábamos en la mesa y el Cana estaba repartiendo la ofrenda, la comida para los sacrificios, aunque él trataba de darme una porción especial, pero yo sabía que no podía darle hijos. Y Penina parece que estudió cuidadosamente cada palabra que iba a decir, cada mirada y cada gesto para hacerme sentir el ser más miserable y despreciado del mundo. Y aquel día, mientras estábamos en la mesa, fue tanto que mi corazón no pudo más. Estallé, no pude más, corrí como una loca, llegué hasta el templo y postrada sobre mis rodillas derramé mi alma ante el Señor. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, si me dieras un hijo, si pusieras vida en este vientre, todo lo que te pido es un hijo, Señor. Te suplico, por favor, mira mi ofrenda, mira mi ofrenda, mira cómo se burlan de mí, mira cómo hablan de mí, mira cómo me señalan como si estuviera maldecida. Oh Señor, te ruego, por favor, dame un hijo. Te prometo que te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Oh Jehová, escucha mi plegaria. Sentía como que el cielo y la tierra se juntaban y me aplastaban como si fuera un sándwich. Tenía una carga tan grande mi dolor. No sé cuánto tiempo permanecí sentada, no sé cuánto tiempo estuve arrodillada, pero sentía como que si todo el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Todo lo que pedía era un poco de paz. Todo lo que pedía era que Dios pusiera vida en mi vientre. Le supliqué y le prometí que si me daba ese hijo, lo iba a dedicar todos los días de su vida a su servicio. No sé cuánto tiempo pasó. Mis lágrimas nublaron mi vista. Y a la distancia estaba el sacerdote Elí. ¿Saben qué pasó? Elí se acercó a mí y me dijo, Ana, ¿pero por qué vienes al templo borracha? ¿Cómo podía decirme que estaba ebria? No se daba cuenta que había una angustia tan grande en mi alma. Pero solamente me limité a decirle, oh Señor mío, es que mi alma está angustiada y he venido a derramar mi corazón ante el Señor. Entonces el sacerdote puso su mano sobre mi cabeza y me dijo, Ana, vete en paz y el Señor, Dios de Israel, te conceda la petición de su corazón. Sentí una paz tan grande. Gracias. Sentí una paz tan grande. Sentí como que si todo el peso del mundo se saliera de mis hombros. Ya no sentí más enojo con Penina. No sabía si Dios me iba a conceder un hijo, pero sí sabía que había escuchado mi petición. Volví a Ramá, a mi casa. Y allí se acordó Jehová, Dios de Israel, de la petición que había hecho. Mi vientre cobró vida. Y todavía recuerdo aquel día en que la partera dijo, es un varón, ¿cómo se llama esta criatura? Y con toda la fuerza de mi pecho clamé, se llamará Samuel, porque Jehová se lo pedí y él me lo concedió. Estoy aquí y les conté esta historia para decirles a ustedes que cuando tengan un problema muy grande, oren. Cuando sientan que el corazón no puede más de dolor, ora. Cuando sientas que tus lágrimas oscurecen tu vista, ora. Cuando sientas que los problemas
se vuelca para acudir a un hijo de Dios mediante la oración. Amén. La historia de Ana es una de las historias más fascinantes de la Escritura y no puedo evitar experimentar los sentimientos que Ana experimentó. Ana vivió en un tiempo cuando no había juez en Israel. Cada cual hacía lo que le placía, y dice la Escritura que el pueblo de Israel se revolcaba vergonzosamente en el pecado y la corrupción. Ellos habían caído en una especie de patrón donde se olvidaban de la ley de Dios, volvían a la idolatría, Dios los perdonaba, volvían a hacer lo mismo, eran vencidos por sus enemigos y el ciclo se repetía una y otra vez. En Israel no había juez, la corrupción reinaba y aún aquellos que servían en el santuario, en el tabernáculo, se habían olvidado del verdadero propósito de su misión. ¿No se parece eso a nuestro tiempo? En el tiempo de Ana parecía que todo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, Dios tenía un remanente y Ana formaba parte de ese remanente. Pareciera que en nuestros tiempos parece que sucede algo parecido. Dentro y fuera de las paredes de los templos parece que todo se tambalea. Gente que dice que ha recibido nuevas luces. Pastores que se declaran independientes porque piensan que la iglesia no está cumpliendo con su misión. Personas que dicen que como decía la hermana Esther en la lección, en nuestros países era otra cosa, pero aquí en los Estados Unidos vivimos en un país libre, aquí no hay que hacer lo mismo. Y pareciera que cuando cruzamos el estrecho de la Florida o cuando cruzamos las fronteras, pareciera que es otro evangelio con otra Biblia. Y aquí también Dios tiene un remanente. Y yo alabo el nombre de Dios porque por su gracia soy parte de ese remanente. Tú eres parte de ese remanente. Es cierto que las cosas no están bien. Es cierto que usted no está en una iglesia perfecta. De hecho, si esta fuera una iglesia perfecta, el momento que usted y yo pisamos esa puerta, dejaría de ser perfecta porque usted es imperfecto como soy yo. Pero no debemos dejarnos confundir, queridos. Dice el espíritu de profecía que por débil e imperfecta que parezca la iglesia, sigue siendo el objeto supremo del cuidado de Dios. Amén. Ana vivía en un tiempo y en una región, como dijimos ahorita, donde la mujer no era valorada. Ustedes se recuerdan la historia de los 5,000. Dice la Biblia que Jesús alimentó a 5,000 personas sin contar ¿qué? Sin contar mujeres y niños. Así que las mujeres no eran valoradas. Para una mujer estéril la vida era muy difícil por varias razones. Número uno, desde el punto de vista social, la mujer se veía como que tenía una afrenta, como que no era bendecida por Dios. No solamente eso, pero una mujer sin hijos, cuando llegaba el tiempo de la ancianidad, no tenía a nadie que le pudiera ayudar económicamente para ella subsistir. Así que Ana no solamente tenía la afrenta de no tener hijos, de no poder concebir, no solamente no iba a tener seguridad en sus años de vejez, pero también su esposo había traído otra mujer a la casa. Permítame un momentito ilustrar esto. Sé que se lo mencioné antes, pero como hay muchas personas nuevas, permítame hacerlo rapidito. Estuvimos en Israel en el año 2009 y el segundo día que estuvimos allí fuimos con 3ABN, Ted y el pastor Héctor fueron con nosotros a grabar un video promocional. Así que el segundo día hicieron una recepción en el hotel donde estábamos. Su servidora tenía que entregar unos certificados y estaban las cámaras de Jerusalén, las cámaras de 3ABN, el alcalde de Jerusalén y una camarilla de gente del gobierno en el Estado de Israel. Cuando llegó el momento en que le iba a entregar el certificado a una de estas personas, yo le voy a dar la mano como normalmente hace, y el hombre se agarró las manos aquí como si estuviera sujetándose las piernas. Y yo estaba con mi mano así, y después de un poco de tiempo con mi mano así, alguien me susurra en el oído: él no le puede dar la mano a una mujer porque se vuelve inmundo.
Y en mi país no tenemos una palabra, pero los puertorriqueños dicen que se enfogona uno, que le sube así como un vapor por las piernas. Y yo digo, ¿qué se cree este hombre? Que porque me va a dar la mano a mí se va a volver inmundo. Después, unos 3 o 4 días después, fuimos a una sinagoga. El pastor Nice me dijo que fuera la acompañara a la sinagoga. Así que yo tenía una suéter hasta aquí, hasta el cuello, una traja larga hasta los tobillos, unos zapatitos cerrados y una bufanda, nada más que se me veía mi cara redondita. Y cuando vamos a entrar a la sinagoga, la persona que está en la puerta me empuja hacia atrás y con en hebreo, yo no sabía hebreo, así muy fuerte, dice, women there. Y el pastor dice, yo me asusté, pero el pastor dice se asustó más que yo. Y entonces el pastor dice, Esmeralda, ¿qué hacemos? Y le digo, no se preocupe, quédese usted adentro. Entendimos que yo no podía entrar a la sinagoga. Había un frío de 35 grados de temperatura. Y aquí afuera, en el atrio, en los pasillos de la iglesia, había un grupito de mujeres afuera, con un frío que chillaba. Y entonces una señora anciana que estaba afuera decía, women here. Entendí que tendría que ir para donde estaban ellos. La sinagoga tiene unas rejitas, así que yo me asomé por las rejitas, habían puros hombres allá adentro. Eso no fue lo que más me indignó. Después que terminó el servicio, que se demora como 1 hora y pico, ellos se repartieron una merienda. ¿Qué creen ustedes que pasó? Lo que sobró de las meriendas que los hombres se comieron allá adentro, se las trajeron a estas mujeres aquí afuera. Y yo tenía una soberbia santa, pero tan grande. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, domingo, nos llevaron a la escuela de los profetas. Y entonces nos presentaron a un rabino que nos enseñó lo que significan los márgenes de la Biblia. Muy interesante. Cuando terminamos, me dice el pastor Nice, Esmeralda, ponte al lado del hombre para tomar una foto para la revista. Y yo, un poquitico prejuiciada, pero obediente, me pongo al lado del hombre. Y cuando yo me pongo al lado del hombre, el hombre hace así. Y ya yo estaba como que ya mis lágrimas se iban a salir. Y entonces el pastor Nice me toma por el brazo y dice, Esmeralda, ponte al lado del hombre para tomar la foto. Yo le digo, yo tengo la ligera impresión que él no quiera que yo esté a su lado. Dice, bueno, póngase. Así que me tomó por el brazo, me puse al lado del hombre y el hombre hizo aquí así. Y ya yo no podía más. Y entonces el hombre llamó a alguien y de atrás sale una señora que dice, señora, no se ofenda, pero él no puede estar al lado de una mujer porque la sombra de una mujer, si él se pone bajo la sombra de una mujer, tiene que pasar por 7 días de purificación. Yo no le puedo decir a ustedes con palabras como yo me sentí. Cuando llegamos al van, ya los lagrimones los tenía afuera, y yo le digo, pastor Dincy, ¿por qué tratas a las mujeres así? Y el pastor Dincy me dijo algo que nunca voy a olvidar. El pastor Dincy me dijo, Jesús vino a realzar el valor de la mujer, a levantar, a restaurar la imagen de Dios en el hombre, pero sobre todo, y más, a valorar a la mujer. Como ellos todavía están esperando al Mesías, ellos no saben que las mujeres no deben ser tratadas de esa manera. Y ese día le di gracias a Dios por Jesucristo. Queridos, registra la Escritura que con el paso del tiempo, el Cana sintió la necesidad de tener hijos que pudieran continuar con su nombre. ¿Y qué creen ustedes que hizo? Se le ocurrió una idea brillante al Cana. ¿Cuál fue la idea? Traer a Penina a su casa. ¿Cuántas personas ustedes conocen que se llaman Penina? ¿Usted conoce a una Penina? Me encantaría conocerla. Y trajo a Penina a su casa. Penina era una de esas personas que estaban puestas en la tierra con el único propósito de hacer la vida miserable a otro ser humano. ¿Ustedes no conocen gente así? Que parece que están puestos en la tierra nada más que para hacerle la vida un yogur a otra persona. Sí, ¿verdad? ¿No creen ustedes que Ana se sentía inferior a Penina? De hecho, Penina la hacía sentir menospreciada. Los sentimientos de Ana no son difíciles de entender. Tanto en el ambiente público como en el ambiente familiar, cada vez que se levantaba y cada vez que se acostaba era una constante recuerdo que su vientre no podía producir hijos. Las mujeres de aquel tiempo nacían las niñas, las ponían a trabajar, las casaban, reproducían hijos y eso era toda la
que llevaba, el dolor, la vergüenza, el sentimiento de rechazo, cada mirada de Penina, cada mirada de los hijos de Penina, cada mirada de Elcana le recordaba que ella no podía tener hijos. Esta acción de Elcana mostró falta de fe. Y cada vez que nosotros tratamos de darle una ayudadita a Dios, nos metemos en problemas. ¿Se recuerdan ustedes de Sara? Aquí la idea se le ocurrió a Elcana, pero en el caso de Abraham y Sara se le ocurrió a Sara. Yo no entiendo cómo lo pudo haber hecho. Y aquella dudadita que ellos le dieron a Dios, cuando Dios dijo que iba a enviar a Isaac y ellos no confiaron en la promesa de Dios, hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias con las guerras en el Medio Oriente entre los descendientes de Abraham y los descendientes de Ismael. Queridos, Dios no necesita que usted le dé ayudadita. Dios sabe exactamente dónde te encuentras y los problemas que tienes. Dios sabe exactamente lo que necesitamos. No necesita nuestra ayuda. Y aunque Elcana aparentemente era un buen esposo, no alcanzaba a entender el profundo sufrimiento que Ana sentía. Puedo identificarme con los sentimientos de Ana, y sin duda muchos de ustedes pueden identificarse con los sentimientos de Ana. Y muchas veces, mientras estamos en este mundo, tenemos que saber que siempre vamos a tener una Penina a cuesta. Y la humillación, la traición, el sentimiento de abandono producen depresión. Y Ana sentía todos esos sentimientos juntos. El problema era, tanto de Elcana como de los demás involucrados en la historia, que a veces nos olvidamos cuando tenemos problemas que Dios es Dios y Dios no necesita nuestra ayuda. Me encantan los nombres de Dios. Registra la Escritura que Dios es nuestro Abba, nuestro Padre. Él es nuestro Adonai, el gran yo soy, el gran Señor. Él es nuestra suprema autoridad. Él es nuestro Elohim, el Creador todopoderoso. Él es nuestro Shaddai, el Dios todo suficiente, el Dios que todo lo provee. Él es nuestro Emanuel, Dios con nosotros en cualquiera sean las circunstancias. Él es el gran yo soy, el Dios que sabe dónde estoy y lo que necesito. Él es el Jehová Shalom, el Dios que nos concede la paz. Él es el Jehová Rafa, el Jehová Shama, el Señor que siempre está presente. Uno solo de nosotros es invencible con Jehová de los ejércitos. Cuando sientas que tu carga es muy pesada, cuando sientas que tus problemas se agobian, cuando sientas que los hijos, que el esposo, que la esposa, cuando sientas que no hay dinero y que las deudas suben, repasa los nombres de Dios. Repasa el significado de los nombres de Dios y encontrarás seguridad y paz en las promesas del Todopoderoso. Me fascina el significado de los nombres. Cuando nací, mis padres me pusieron Esmeralda y me encanta mi nombre. Le agradezco a mi mamá que me puso Esmeralda. Si hubiera nacido varón y me ponen Esmeralda, créanme que me lo hubiera quitado la mayoría de edad. Pero es Esmeralda y me gusta mi nombre. Y le doy gracias a Dios por eso. Y cuando era niña, mis padres siempre me decían, Esmeralda significa piedra que brilla o piedra preciosa. Y recuerdo que mis padres siempre me decían, Jesús tiene que brillar a través de ti porque ese es tu nombre. Y tan imperfecta y tan pecadora como soy, siempre tengo en mente que Jesús tiene que brillar a través de mí. Busqué el significado del nombre de Ana porque me encanta saber el significado de los nombres. El nombre de Ana significa gracia favorecida o la misericordiosa o la piadosa. Y eso me hizo pensar, ¿qué cualidades adornan tu nombre? Cuando se menciona tu nombre, se menciona una persona de temperamento rápido que se piensa que es dueño y señor de todo y que hay que hacer lo que se dice. Pero cuando se menciona tu nombre, viene a la mente idea de misericordia, idea de piedad, idea de bondad, idea de los atributos de Jesús. Permite el cielo que los atributos de la gracia de Cristo puedan adornar tu nombre. Amén. Otra cosa que quisiera destacar es que después
que el Cana trajo a Penina a la casa. La vida de Ana no solamente era difícil antes, pero después se puso tormentosa en grado superlativo. Como hemos dicho, Penina era uno de esos seres que tenía la misión de lastimar y de herir a otras personas. Y cuando Ana estaba en la casa, se refugiaba en su habitación, pero cuando iban al templo a adorar a Silo, a través de todo el viaje, Penina la atormentaba. Penina le hacía un tormento a la vida. Y Ana no podía, dice la Escritura, que Ana no podía disfrutar el viaje ni disfrutar de la adoración. Y eso me hizo pensar, hay ocasiones, queridos, en que nosotros y nosotras nos convertimos en peninas para otras personas. Y saben ustedes, escuché a un pastor decir una vez que de la misma forma en que Dios llama a hombres y mujeres al ministerio y que Dios llama a pecadores a venir a la iglesia, Satanás también se encarga de traer gente a la iglesia. ¿Saben ustedes por qué? Porque Satanás sabe que si puede lograr desviar tu atención y tu concentración de la adoración, habrá ganado buena parte de su batalla. Y hay ocasiones en que nosotros nos convertimos en peninas para otras personas e impedimos que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en la hora de la adoración. Ni adoramos nosotros, ni permitimos que otros adoren. Y muchas veces nuestra lengua es bastante parecida a la lengua de Penina. ¿Estoy diciendo verdad, sí o no? Parece que no. Versículo 7. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Finalmente, en una de esas festividades anuales, mientras su rival repetía declaraciones mordaces, la paciencia y la fortaleza de Ana llegaron a un punto de desbordarse. La fiesta no era para ella, sino una burla, y no lo podía soportar. Con las reiteradas provocaciones de Penina, la vida de Ana había llegado a ser amarga. Año tras año la misma historia. ¿No conocen ustedes personas que ustedes dicen, esta persona es una gota de agua, como que siempre ahí? Dame un break, ¿cierto? Dame un break. Así era Penina. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que las palabras pueden construir y levantar o pueden destruir, queridos. Perdón. Muchas veces nosotros vemos quizás un matrimonio que llevan X años de casado y todavía no tienen hijos y le preguntamos, oye, ¿ustedes qué piensan para tener hijos? ¿Y a usted qué le importa si no tiene hijos? ¿Qué pasa de su vida? O vemos a una muchacha que tiene 20, 25 años, sobre todo los hispanos, nosotros hacemos eso. 20 o 25 años y la muchacha no se ha casado. Oye, pero se te va el tren, pero ¿a usted qué le importa? Usted tiene un matrimonio que está tambaleándose, quiere que el otro se meta en el mismo problema. ¿Sí o no? Arregle su matrimonio, querido. Arregle su casa. ¿A usted qué le importa? Y las muchachas y las mujeres que estén aquí solteras, ustedes no se dejen presionar por las peninas que tiene alrededor. Porque cuando usted se meta en el problema, nadie va a venir a darle $100 al bolsillo, ni a arreglarle su matrimonio, ni a arreglarle a sus hijos. Y queridos, tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo para que nuestras palabras puedan ser canales de bendición y no de maldición y de confusión. La pérdida de posiciones personales causa un dolor profundo. La enfermedad y otras circunstancias crean desesperación y crean depresión. Y esta combinación de sueños no cumplidos y de provocaciones pueden dar al traste con los mismos sentimientos que experimentaba Penina. ¿Será alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí en esta tarde con los sentimientos que experimentaba Ana? Dolor, humillación, sentimiento de inferioridad, maltrato, desprecio. ¿Será que hay alguien que se siente esta tarde con una tormenta sobre la cabeza? ¿Tiene usted alguna penina en su vida? Quizás alguien que habla mejor inglés, quizás alguien que tiene mejor presencia, quizás alguien que tiene más facilidad para expresarse o que tiene mejor situación económica,
Quizás su penina es su esposo, o quizás su penina es su esposa, o quizás su penina son sus hijos, o quizás su penina es alguien en el centro de su trabajo, o una mal llamada amiga o alguien de su familia. ¿Qué penina le está quitando el sueño? Ana se sentía en un callejón sin salida, decimos en mi país. Su corazón no podía más con esa carga. Entonces, queridos, en el versículo 10, me encanta como la Biblia habla hoy y lo dice. Dice ella, estaba muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Desde el momento en que Ana se levantaba hasta que se acostaba, Penina y los hijos le recordaban constantemente que ella estaba marcada en forma muy negativa. Fácilmente ella pudo haber desarrollado no solamente una depresión, pero una amargura muy intensa. Porque se imaginan ustedes, mujeres, permítanme hombre hacer un paréntesis, se imaginan ustedes, mujeres, que un hombre le lleva a una mujer a tu casa, Dainés, para darte hijos. Nosotros leemos las historias de la Biblia y las leemos como si fuera un libro de entretenimiento, pero realmente no nos ponemos en el lugar de las personas. Y aquí hay gente sentada y nosotros que hemos sufrido en nuestra carne, ¿qué se siente tener una penina? Sin embargo, Ana tenía varias opciones. Ella pudo, bueno, no se podía ir de la casa en aquel tiempo porque la apedreaban. Y fíjense ustedes la contradicción. El marido le pudo llevar a una mujer a la casa, pero ella ni siquiera podía visitar porque la apedreaban. Y tristemente, actualmente en muchos países del mundo hay mujeres que mueren apedreadas por circunstancias parecidas. Hay mujeres en el Medio Oriente que no pueden salir a la calle sin tener la cabeza toda cubierta. Exactamente. Y nosotros y nosotras vivimos en la comodidad de este país y venimos a la iglesia sin pensar y sin meditar en la realidad del ser humano fuera de nosotros mismos. Puedo identificarme con los sentimientos de Ana. Ana pudo verse amargado, Ana pudo verse tirada a un rincón a llorar su miseria, pero Ana tomó algo que le producía dolor. Ana tomó algo que le producía humillación y vergüenza. Ana tomó una fuente que le hacía amarga la vida y ella tomó eso y lo llevó a Dios para orar. Eso me hace pensar sobre la ostra y la perla. La ostra es un molusco que vive en el suelo marino. La ostra tiene válvulas y tiene un manto que es como una especie de piel que cubre sus órganos. La válvula de la ostra hace esto, así, para alimentarse. Cuando abre, recibe alimento y cierra. En ese constante abrir y cerrar, en muchas ocasiones entra al cuerpo de la ostra una partícula de arena o un parásito o una partícula de cualquier cosa, y eso le produce al cuerpo de la ostra un dolor insoportable. En español no tenemos una palabra que puede describir el dolor que siente la ostra cuando eso sucede. En inglés hay una palabra que se llama excruciating. Excruciating es una palabra que salió a raíz de la crucifixión, que es la palabra que más cerca está de describir el dolor que experimentó Jesús en la cruz. Dicen los expertos que la ostra experimenta un dolor parecido. Es una agonía insoportable. Es un dolor que dicen los expertos que la ostra sufre insoportable. No hay otra manera de describirlo. Pero la ostra tiene un mecanismo de defensa que se llama nácar, una sustancia química que se llama nácar. Inmediatamente que entra al cuerpo de la ostra esa partícula extraña, ese granito de arena o ese parásito allá adentro, el mecanismo de defensa de la ostra se activa y empieza a despedir capas de nácar. Y entonces esa partícula de arena o ese parásito o esa cosa que tiene la ostra dentro del cuerpo empieza a ser cubierto por capas de nácar. Mientras más profundo es el dolor de la ostra, Chili, más capas de nácar despide el mecanismo de defensa de la ostra. Mientras más dolor, más capas de nácar. Más dolor, más capas de nácar. Cuando termina el dolor,
es porque esa partícula quedó totalmente cubierta con capas de nácar. Entonces, queridos, se formó una perla. Dicen que las perlas más costosas del mundo son el resultado de un profundo dolor. Una ostra que no ha sido herida no puede producir una perla. Te hirió alguien, produce una perla. Alguien habló de ti y te calumnió, produce una perla. Tus deudas suben y tu dinero baja, produce una perla. Te dejó tu esposo o tu esposa, produce una perla. Si hubiera sido bueno para ti, Dios hubiera movido cielo y tierra para retenerlo. Si se fue, quiere decir que no valía la pena. Amén. Cualquiera sea tu circunstancia, produce una perla. Y esa perla se llama la oración. La oración de Ana no fue una petición de Señor, ayúdame. El autor bíblico dice que Ana derramó su alma ante Jehová. Y esta no es una oración de Señor, necesito que me ayudes. Esta es una oración en la que uno desnuda su alma y su corazón ante el Señor. Ana estaba bajo la tormenta y la oración era su única tabla de salvación para ella poder sobrevivir. ¿Te estás aferrando a Dios y a la oración como tu única tabla de salvación? Versículo 12. Mientras Ana oraba al Señor, él la observaba y le veía mover sus labios, pero como no había sonido, pensó que estaba ebria y borracha. Tienes que venir borracha al templo. Abandona el vino, le dijo. ¿Qué creen ustedes de la actitud de Elí? Elí era el sacerdote, Elí era el pastor del templo. Elí era la persona que si alguien venía a buscar ayuda, él debía ayudarla. ¿Cuántas veces nosotros buscamos refugio en personas que consideramos que nos pueden ayudar? Y es todo lo contrario. En momentos como esos, no te desanimes. Cuando te sientas calumniado, malinterpretada, abandonada, traicionada y no sepas qué hacer, recuerda que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Cuando el dolor sea tan hondo y no tengas más lágrimas para derramar, como decía Esther, jamás se duerme ni se adormece el que cuida de ti, Sara, Juana, Irma, Lelis, Esmeralda, Liliana, quien sea, como quiera que te llames, allí tengo mi nombre puesto. Ese es nuestro refugio, queridos. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. ¿Qué haces cuando las deudas suben y no hay entradas? ¿Qué haces cuando tienes problemas? ¿Qué haces cuando te sientes traicionado, traicionada, abandonado, abandonada? ¿Qué haces? Ana se refugió en la oración. Tu única esperanza está en la oración. Dice el Espíritu de Profecía, señales de los tiempos, pero Ana había estado en comunión con Dios. Creía que su oración había sido escuchada y la paz de Cristo llenó su corazón. No se entristeció ni se indignó por la injusta acusación. Salta un pedazo, repasen el capítulo de Ana. Ana le contestó, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. No tengas a tu sierva como una mujer impía, porque por la multitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Sigue diciendo la Biblia, lo leo de mis notas, pero está en la Biblia. Como Dios no me hizo nariz para espejuelos, trato de no usarlo, pero está en la Biblia. Convencido de que su reproche había sido injusto, él respondió, ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Amén. En medio de la humillación cotidiana, Ana reconoció que Dios es soberano, queridos. Nuestras luchas y dolores más profundos no deben impedir que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios. Una mirada al capítulo 2 nos puede dar una idea de la historia de Ana. Léanse eso, tan precioso. Yo no tengo el tiempo, voy a sacar todo eso. Ana no llega ante Dios con ninguna máscara. Al contrario, ella derrama su alma. Ella se desnuda a sí misma ante Dios. Ella estaba librando una guerra y Dios había salido victorioso. Ana no sabía cuando se levantó de sus rodillas que Dios iba a darle un hijo, pero sí sabía que Dios se acordaría de su petición y le daría paz. Amén. Entre otras cosas,
ella le habló a Dios de la pesadilla que tenía. Tú tienes que hablarle a Dios de tu pesadilla, Irma. Yo le hablo a Dios de mis pesadillas. Tú tienes que hablarle a Dios de lo que te atormenta, de cómo te sientes. No es que Dios no lo sepa, es que la oración activa el mecanismo de defensa del cielo. Cuando pasaba por uno de mis tantos valles de sombras y de muerte, más de una persona me comentó, María Luisa, y eso que tú vas siempre a la iglesia, y eso que la iglesia es tu única, todo lo que tú haces. Me contaba la hermana Esther Castillo, le pedí permiso para contarles esto, cómo también ella le preguntó muchas veces a Dios, ¿por qué me tocó tener un hijo especial? Todas las madres tenemos hijos con ilusiones. Y ella llevó un día al niño al hospital sano y le salió enfermo. Pero ¿saben ustedes lo que hizo esa mujer? Esther tomó una fuente de dolor y la convirtió en una perla. Esther no se tiró acomplejada en una esquina a llorar y a maldecir a Dios porque le había dado un niño con autismo. Ella se fue a la escuela, se hizo psicóloga para aprender a tratar con su hijo. Creó una fundación y Esther va por todos los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos ayudando a padres con niños discapacitados. Amén. Eso es hacer una perla de un gran dolor. Y recuerdo que una madrugada, a las 5 de la mañana, me llamaba una amiga todas las madrugadas para orar conmigo. Y esa madrugada me dijo, Miranda, no gastes tu vida llorando. Pregúntale a Dios para qué en vez de por qué. Creo que le mencioné esto alguna vez. Y ella me dijo, un día tú vas a estar parada delante de mucha gente y le vas a decir a ellos que de la misma forma que Dios te sacó del pozo de la depresión, los puede sacar a ellos también. Amén. Que de la misma forma que Dios proveyó para ti, para tu hijo, puede proveer para ellos también. Y yo estoy aquí este día como un testimonio y cumpliendo esa profecía de eso. No temas pasar por tu valle de sombra y de muerte. Permite que el Todopoderoso pueda hacer de eso una perla. Dice Anna Flint, Dios no ha prometido cielos siempre azules, ni una senda llena de rosas, ni una vida sin problemas, pero sí ha prometido fuerzas para cada día, descanso para su tiempo, luz para la travesía, gracia para la prueba, ayuda del cielo, inagotable compasión e imperecedero amor. Amén. Versículo 18. Luego Ana regresó por donde había venido y se fue a comer y nunca más volvió a estar triste. La siguiente mañana, después de adorar al Señor, regresaron a Ramá. Ustedes saben la historia, voy a cortar ese pedazo. El Señor tiene presente tu petición. La oración es la llave de la fe que abre los almacenes del cielo. Ana concibió, queridos, y después pudo decir, mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos, me alegro porque tú me rescataste. En realidad, el canto de Ana es un salmo que va más allá de lo visible hasta lo invisible. Me prometen ustedes que van a leer el capítulo de Samuel, porque estoy saltando pedazos por el ahora. Ana entendió que su oración iba más allá que su deseo de tener un hijo. Dios iba a proveer un juez y un educador para Israel, y a través de todas las generaciones todavía estamos hablando nosotros de Ana y de Samuel por aquella oración. Si bien podemos pensar que los hombres que hacen grandes cosas son los que escriben la historia, el relato de esta mujer sencilla y corriente, y quizás sin importancia para algunos, muestra una vida que con problemas, con dificultades, se sostuvo del brazo de la omnipotencia y Dios le dio la victoria. Cuando Dios contestó la oración de Ana, ella mantuvo su parte del trato. ¿Recuerdan ustedes que Ana le dijo a Dios, si me das un hijo te lo dedico? Este pedacito no lo puedo saltar. Muchas veces nosotros decimos, Señor, si tú me sanas, yo te prometo que te voy a servir todos los días de mi vida. Si tú arreglas a este marido mío que es una penina, te prometo que te sirvo todos los días de mi vida. O si tú arreglas a esta esposa mía que me tormenta, te prometo que te sirvo todos los días de mi vida. O si me das un esposo, o si me das una esposa, o si me das este trabajo, o si me das lo otro. Y Dios se acuerda de tu petición.
templo y llevó a Samuel al templo. Y cuando Samuel llegó al templo, ¿qué creen ustedes que estaba allí? Elí. ¿Y Elí tenía qué? 2 hijos. ¿Y cómo eran los hijos de Elí? Hay palabras que no me gusta usar en el púlpito, así que déjenme bajarme. Dicen en mi país que los hijos de Elí eran un par de sinvergüenzas. Ahora me voy a subir. Eran muchachos horrendos. Ellos no tenían ningún respeto, ninguna reverencia ni por el templo, ni por su padre, ni por nada. Sin embargo, Ana le prometió a Dios que iba a dejar a su hijo en el templo y ella cumplió con su parte. ¿Ustedes no creen que Ana tenía excusas? Señor, yo sé que yo te prometí, pero es que esos hijos de él iban a ser un ejemplo tan mal para mis hijos. Mis queridos, permítanme hacer un paréntesis. Escuché a un pastor decir que la familia pastoral está en la lista negra de Satanás. Arely sabe de qué estoy hablando. Chicos, me dan un permiso que después me mate. Cuando Arely era niña, era una niña preciosa, no que ahora no sea niña. Era así toda peludita, era así trigueñita como es Silvia y tenía los bracitos todos peluditos. Y Arely era ustedes como el pastor, ¿cómo se llama el pastor? El pastor Arnaldo, perdón. Dice que Gaby es un huracán de 5 categorías, ella me recuerda igualitito a Arely. Y yo me recuerdo que Arely, yo no nació de mí, pero es mi hija. Y yo me recuerdo que los otros muchachos en la iglesia hacían cualquier cosa. Ay, son tan graciosos, pero cuando las hijas del pastor lo hacían, entonces había que tomar otras medidas. Queridos, la familia pastoral está hecha del mismo material que el nuestro. Y si alguien necesita oración, es la familia pastoral. Y una cosa más, la obra está dirigida por Dios y Dios está al timón. Pero aquí en la tierra somos seres humanos imperfectos. Yo me crié con muchos niños que hoy son hombres y mujeres que están fuera de la iglesia, porque sus padres se reunían a la mesa a cenar y después de la mesa, el postre, era hablar de todos los defectos de los líderes de la iglesia, de todo lo que estaba pasando. A mí me ha tocado como líder pasar por situaciones muy difíciles, pero ¿saben ustedes qué? Nunca ni he hecho un comentario negativo de la iglesia ni de su líder en presencia de mi hijo, ni le permito a nadie hablar mal de la iglesia ni de sus líderes en presencia de mi hijo. ¿Saben ustedes qué? Porque nosotros somos adultos y malo que bueno entendemos, pero los niños y los jóvenes no entienden eso. No lo haga, padre. No le ayuda a sus hijos. No le ayuda. Y Ana entendió eso. Así que Ana, y entre paréntesis, para decir la parte de Arely buena, Arely era una niña sumamente activa en la iglesia. Si era activa para subirse y revolcarlo todo, era sumamente activa. Cantaba desde niña, tocaba flauta y era una eminencia de niña para servir en la iglesia y todavía sirve en la iglesia. Amén. Podemos imaginarnos nosotros los sentimientos de Ana cuando dejó allí a Samuel. Ana aprendió que los mayores tesoros están en los brazos de Dios. Tenemos que poner a nuestros hijos en los brazos del todopoderoso Dios. Ana entendió que Dios hace milagros. Ana entendió que cuando entregaba a su hijo al templo era el mejor lugar donde podía estar. Así que Ana aprendió a refugiarse en la oración. Y usted se pudiera preguntar, eso es una historia y es una historia bonita, ya termino. Pero eso pasó en aquel tiempo. Eso ya no pasa hoy. Eso ya no pasa hoy. Pregúntele a Silvia si todavía no pasa. Cuando tuvo un hijo acusado de asesinato y hubo cerrado el caso y condenaron a su hijo a cadena perpetua y no había manera de escapar. Y esa mujer se puso de rodillas a orar y a interceder por ese muchacho. Y cuando no había manera más y todo estaba cerrado, de Inglaterra salieron abogados para las Islas Caimán que volvieron a abrir ese caso. Y hace 2 años el hijo de Silvia quedó en libertad. Eso se llama milagro. Si usted dice que esas cosas no pasan hoy, pregúntale a Esther Castillo cuando le nació su niño y no supo qué hacer. Y ella tomó esa cosa que le produjo dolor y lo convirtió en un motivo de oración. Y hoy Pedrito es un estudiante universitario con las mismas oportunidades de cualquier joven. Si usted piensa que eso no pasa hoy, pregúntale a Terry.
cuando no pudo matarme físicamente, cuando no pudo matarme por toda la miríada de peninas que ha mandado a mi vida, entonces trató de desbaratar mi hogar, quitarme un esposo y que convertirme en una madre soltera con todo lo que eso implica. Pero se equivocó el diablo, queridos, porque yo soy hija del Todopoderoso Dios y los propósitos de Dios serán gloriosamente cumplidos. Y cuando eso no pudo más, Menelis trató de coger a mi hijo. Pero Dios ha prometido que peleará nuestro pleito y que salvará a nuestros hijos. Y yo no sé cómo, pero los propósitos de Dios serán gloriosamente cumplidos. Es posible que Dios trate de arrebatarte tu vida con una enfermedad. Es posible que Dios trate de arrebatarte tu vida quitándote un esposo, quitándote una esposa. Pero ¿sabes qué? Si Dios permitió, es porque no servía y porque tú le sirves mejor sin esa otra persona. Yo no sé quién es tu Penina. ¿Me puedes poner la vista que tengo ahí, por favor, para verlo? Termino con esto. Por encima de la fe, la única que hay. Yo no sé quién es tu Penina, pero yo sí sé que Dios escogió a los débiles del mundo para glorificarse. ¿Y saben ustedes qué? Cuando por años tuve que escuchar del hombre que prometió amarme, tú eres un ser inservible, no sirves para nada, eres una ignorante, eres una loca, eres una todo lo demás. Dios escogió glorificarse. Y saben ustedes, Dios me restauró colocándome en lugares que nunca en mi vida hubiera soñado, delante de gobernantes y dignatarios, este pedacitico de cosa humana. No porque soy nadie, sino porque Dios es todo magnífico y glorioso. Dios te restaura, no importa cuán caída te sientas, no importa cuán débil te sientas, no importa cuán hondo sea el dolor, haz de tu dolor una perla. Lean esto conmigo, por favor. Por encima, no, vamos a leerlo como que lo creemos. Por encima de la fealdad humana, a través de todas las edades, Dios está y siempre ha estado cumpliendo sus propósitos en Cristo para beneficio de sus criaturas y la gloria de su nombre. Más aún, ningún poder del enemigo, ninguna oposición de este mundo, ningún plan, por sofisticado que sea, puede interrumpir o dañar el plan de Dios para mi vida. Sus propósitos serán gloriosamente cumplidos. Amén. Ana tomó una cosa que le producía dolor y se fue al templo para presentársela a Dios. Nosotros estamos aquí en el templo. Y yo sé que hay algo aquí adentro que te está produciendo dolor. Yo sé que hay algo aquí adentro que te está produciendo tristeza. Yo sé que nosotros algunos venimos con cargas de abandono, con cargas de traición, con cargas de humillación, con cargas de vergüenza. Y estamos en el templo. Dainelis va a cantar. Yo no le voy a pedir a nadie que venga aquí hoy esta tarde. Lo que le voy a pedir es que estamos en el templo, el lugar donde Ana derramó su alma ante el Señor. Mientras Dainelis canta, si usted tiene un motivo por el cual usted siente que necesita derramar su alma ante el Señor, yo le voy a pedir que en el momento que usted sienta eso, mientras ella canta, usted pueda caer sobre sus rodillas y que solamente usted y Dios puedan dialogar. Como hizo Ana, no se preocupe del tiempo que va a pasar sobre las rodillas, eso no es problema de nadie. Vierta y derrame su alma ante el Señor y pídale a Dios que haga por usted lo que usted mismo no puede hacer. Mientras Dainelis canta, meditemos en las palabras de este canto y para la segunda parte, caiga sobre sus rodillas y derrame su alma ante el Señor.
estamos tus hijos de rodillas, derramando nuestra alma ante todo el trono de la gracia. Señor, nosotros no sabemos cómo orar. Por eso te rogamos humildemente que el Espíritu Santo pueda tomar nuestras torpes palabras, traducirlas en el idioma que el cielo pueda entender y presentarlas ante el Padre. Señor, aquí hay ojos llorando y corazones sangrando. Pero sabemos que tú eres el Padre eterno, el consejero, el Dios con nosotros, el príncipe de paz. Señor, donde hay sentimiento de abandono, permite que podamos recordar que aunque padre, madre, hijos, amigos, esposo o esposa te abandonen, con todo nos recoge Jehová. Permite, Señor, que donde hay falta de recursos materiales, podamos recordar lo que tú nos dices, que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, que donde haya falta paz, permite que podamos recordar que tú dices, mi paz os dejo, mi paz os doy. Señor, como Ana, te estamos pidiendo humildemente que recuerdes la petición de nuestro corazón. Amén. Solo tú conoces lo que cada corazón está pidiendo en este momento. Señor, los que tienen matrimonios, permite que puedan ser fortalecidos. Los que no tenemos, permite que podamos ver a Jesús como el esposo que nunca falla, como el esposo que nunca traiciona, como el esposo amante, fiel, que suple cada una de nuestras necesidades cuando volcamos nuestra alma al trono de la gracia. Señor, bendice a los padres. Tú sabes la preocupación de nuestros hijos, los que tienen niños pequeños y con necesidades especiales. Los otros niños que son pequeños y que aparentemente están bien. Los que son adolescentes y los que son jóvenes y los que son adultos. Permite que conforme a tu promesa cada uno de ellos pueda estar cubierto por la sangre de Cristo y el manto de su justicia. Señor, declaramos en esta tarde que el enemigo de las almas no tiene lugar en la mente, en el corazón, en la vida y en los hábitos de nuestros hijos. Y en el nombre de Jesús reprendemos cualquier espíritu maligno que se acerque a ellos. Señor, quisiéramos estar aquí todo el día, pero tenemos que terminar. Como a Ana, danos paz. Y no queremos terminar esta oración sin pedirte humildemente que te llegues hasta una esquina muy cerca de aquí, donde está Teri, una hija tuya que lo ha entregado todo por tu obra, una hija tuya que lo ha sacrificado todo por esta causa. Y ella está necesitando un milagro en este momento. Te suplicamos que tu mano pueda estar sobre su cuerpo. Que en este momento, no por una cosa mágica que hay en mis palabras que para nada valen, pero porque tú eres el médico divino, que ella pueda sentir alivio en este momento. Que ella pueda sentir el abrazo de tu amor en este momento. Y que cualquier persona que esté dentro de este recinto pueda ser librado de la enfermedad física, emocional y espiritual por el poder de Jesús. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza en los méritos de Jesús. Amén.